Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase. Y en la continuación estamos viendo ahorita la primera unidad, que son los antecedentes históricos. Buenas tardes, licenciado. Vamos a hacer un repaso. Buenas tardes, Berta. Un repaso nuevamente de lo que vimos. Omega, que nos está haciendo un favor ahí, y el otro compañero o compañera que está viendo lo de la asistencia. Yo creo que van a hacer un formulario, lo van a pasar a media clase para que podamos tenerlo todos, para que se tenga y podamos ya ir tomando la asistencia. Todavía no tenemos los cuadros oficiales, pero sin embargo, pues nos van a hacer favor ya de estar pasando la lista. Lo vamos a hacer a media clase para que usted pueda, cuando esté el formulario, usted lo pueda llenar. Entonces vamos a continuar con lo de la clase que teníamos no pendiente, sino como la continuación de todo lo que tenemos que hacer, y ya repasar nada más algunos puntos básicos que vamos a ver ahora. Siempre les voy a pedir su apoyo para que no solo yo esté leyendo, pues que lo podamos hacer, todo, ¿va? Y que me puedan apoyar ustedes con la lectura para que no sea esto de que solo yo esté hablando, sino va a ser un poco aburrida la clase. ¿Sí ven la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, voy a pedirle por favor a alguien ahí que nos pudiera apoyar. Ya hemos hablado nosotros de lo que es el plan, la importante de esta organización que, aunque no es parte del derecho del trabajo, pero sí es parte del trabajo, cómo se organizaban desde la comunidad primitiva los seres humanos, precisamente para ver de qué manera, si es a través de la recolección, cómo es que se agruparon primeramente como familia, luego de acuerdo a intereses, de acuerdo a su domicilio, esa agrupación que siempre es necesaria de las personas para poder ejecutar determinadas actividades en la etapa primitiva. Claro, después de la revolución industrial ya sabemos de que ya estamos hablando del trabajador, de donde nacen las coaliciones, donde nacen las entidades de socorro, donde nacen ya los sindicatos, y vamos a ver toda esa etapa. Pero vamos a hacer un repaso ya con los documentos que yo les estoy enviando, y le voy a pedir por favor a alguien si me puede leer únicamente lo que está subrayado. ¿Yoli? Por favor. Ok. El plan, dentro de lo que podríamos llamar los antecedentes de las agrupaciones que conocemos actualmente como organizaciones profesionales, encontramos un tipo de sociedad constituido por el clan, el cual es de origen natural y representaba la unidad orgánica de la agrupación familiar, integrado por individuos que reconocen un antepasado común basado exclusivamente en la antecedencia. Era una agrupación estrictamente solidaria, homogénea e igualitaria. Va, solo déjenme ver, vamos a ver, alguien quiere entrar. Vamos a darle ingreso. Bueno, vean pues, primitivamente entonces sabemos de que lo hacían por vínculos familiares. Posteriormente ya sabemos de que aparece la propiedad rural. Entonces ya estos clanes, esta agrupación de personas ya se hacía de acuerdo a su domicilio y de acuerdo a los intereses que perseguían. Por supuesto, este tipo de agrupaciones sucedieron en Egipto, en Grecia, los judíos también lo tuvieron, la India lo tuvo, y precisamente era para una manera de organizarse, para desarrollar actividades que generaban precisamente trabajo y que era necesario precisamente para ellos en su subsistencia. Claro, ya posteriormente aparecen las organizaciones de carácter orden político, económico, cultural, que ya dan origen a lo que en la Edad Media se conoce como las corporaciones de oficio o los famosos gremios. Los colegios romanos. Esta institución es, solo déjenme ver, hay alguien más aquí pidiéndonos.
Osminjas. Bueno, los colegios romanos. Estos, por favor, le da lectura a lo que está lo que está ahí anotado de amarillo. Están formados por variadas corporaciones de individuos que tienen como finalidad más que profesional o económica un fin naturalista y de beneficencia entre sus miembros. La naturaleza de estos colegios era de un carácter netamente industrial y estos son los antecedentes en forma histórica de las corporaciones de oficio. Para que pudieran existir se requería autorización expresa y que no estuvieran en contradicción con el orden público. Bueno, lo interesante de estos colegios romanos, estos colegios ya necesitaban autorización tanto para su creación de una autoridad como también para la disolución. Vean, interesante, eran colegios debidamente reconocidos por autoridades, ¿sí? Por autoridades precisamente del gobierno. Y dice que estos colegios pues se dividieron en dos categorías, en públicos y privados. Dentro de los públicos nosotros encontramos, por ejemplo, los panaderos, los carpinteros y los herreros. Dentro de los colegios privados, los banqueros, los prestamistas, los artesanos de piedra y mármol, los comerciantes o los mercaderes de vino, también los médicos y los profesores. Dice que, los médicos y los profesores dicen que formaban colegios especiales, pero su visión clásica era en públicos y privados. Luego dice, estas corporaciones se integraban de una manera jerárquica, o sea, estos colegios tenían algo jerárquico. Veamos cómo era su jerarquía de estos colegios romanos. Por favor, compañera A, B y C. ¿Puedo leer yo, licenciado? Uh-huh. Muy buenas tardes. Las guildas eran agrupaciones de familias artificiales formadas por conjunciones de vínculos sanguíneos entre sus miembros, unidos por juramento de ayudarse y defenderse en determinadas circunstancias. Las más importantes fueron las germánicas y las anglosajonas. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, solo vamos a terminar la parte de los colegios romanos que, por ejemplo, tenían una jerarquía. Dice, las diversas autoridades designadas por los miembros en las asambleas encargados de juzgar en su jurisdicción los deberes profesionales. Estas autoridades eran los cuestores, curadores y síndicos. También había una segunda que era por los simples miembros del colegio, y el tercero, que eran por los magistrados que presidían las asambleas, los convites y los ritos. Esta la compañera le dio lectura a las famosas guildas o guildas, que tenían precisamente su origen, las más importantes fueron de origen germánico, las germánicas y anglosajonas, y inicialmente eran únicamente por vínculos de carácter consanguíneo, que precisamente trataban de ayudarse en determinadas circunstancias. Estas guildas, por supuesto, avanzaron y crecieron muchísimo, al extremo de que precisamente ya se incorporaron posteriormente en mercaderes y religiosos, ya no únicamente por cuestiones consanguíneas, sino de acuerdo a intereses. Dice que constituyeron diferentes instituciones de carácter social y posteriormente contenido político artesanal o mercantil. Dice que se ordenaban con las primeras a constituirse en defensa mutua de sus integrantes. Su fundamento era religioso, concretamente. Luego se fusionaron de acuerdo a sus intereses. Habían categorías, habían religiosas o sociales, de artesanos y de mercaderes. Dice que este tipo de institución, la característica era la fusión de intereses y comunidad de esfuerzos. También tenían sus propios estatutos que eran elaborados por sus integrantes. Estos pues, precisamente estaba todo lo que les daba para participar en las asambleas, la elección de esas autoridades y la administración de sus fondos. Dice, como referencia a la reglamentación del trabajo, la mayor parte de las obligaciones requeriría la forma de ejecutarlos y los materiales que debían de emplearse.
Había prohibición de mezclar materia prima de primera calidad con un tipo inferior, vender un nuevo objeto como usado, trabajar después del toque de queda o antes del amanecer. Si se dan cuenta, pues tenían algunas normas más que todo, por ejemplo, de calidad. Ustedes ven qué importante, trataban de vender calidad, de no producir un tipo de engaño, ni que lo viejo fuera nuevo, no, de ninguna manera. Tenían ellos su propia reglamentación para precisamente ofrecer un buen producto en cuanto a estas guildas de carácter de mercaderes. Y por supuesto, también tenían prohibición en cuanto al tiempo de su trabajo, que podía hacerse con el toque de queda o antes del amanecer. Las cofradías, estas aunque no las vimos en la primera clase, pero no las vimos porque estas se desarrollaron concretamente en España. Por favor, compañera, lo que está sobresaltado. Muy bien, licenciado. Pero aquí donde dice las cofradías, dice en España las cofradías o herramientas fueron anteriores a las corporaciones de oficio, por circunstancias de agrupar con un sentido religioso, y mire, ahí no puedo ver, pero a los feligreses, ahí está, a los feligreses de una comunidad que desempeñan un idéntico oficio o actividad. Estas se desarrollaban por la conjunción de trabajo creador de las nacientes catedrales que tuvieron la virtud de unir a grandes núcleos de trabajadores mediante la fe religiosa, formaron ciertas agrupaciones que fueron el germen de las corporaciones de oficio. Imagínate, ya dice que tuvieron estas cofradías, ya tuvieron necesidad, porque, por supuesto, con cuestiones religiosas, ¿no? Ya tuvieron la virtud de tener grandes núcleos de trabajadores, claro, relacionados con la fe. Acuérdense que en toda esta época la Iglesia Católica jugó un papel determinante. Es más, cuando veamos los requisitos dentro de las corporaciones de oficio, hay una que para ser maestro se requería ser católico. Vamos a ver más adelante. Luego tenemos la famosa, esta sí es lo más valioso para nosotros, que es realmente la organización que se puede decir un antecedente, no el antecedente, no, un antecedente precisamente de las asociaciones profesionales de trabajadores. Los gremios o corporaciones, algunos le llaman gremios y otras corporaciones. Por favor, lo que está subrayado, compañero. Muy bien. Los gremios constituyen la parte fundamental del sistema corporativo, así como también la base esencial de las corporaciones de oficios. Se entiende por gremio a la Asociación de Mercaderes y Maestros, fundada con el objeto de establecer el régimen de sus oficios y regular las cuestiones relacionadas con el ejercicio de los mismos. Entre paréntesis dice cobanellas. Luego dice, el objeto fundamental de los gremios consistió en el auxilio mutuo de sus miembros, tanto en las enfermedades como en las desgracias, produciendo el mejoramiento de oficio y reunir mediante el pago las cuotas, cantidades para subvenir en un momento determinado las necesidades de los asociados. La organización corporativa se inicia con espíritu religioso y se extendió bien pronto a la defensa de los intereses profesionales. Hasta ahí. Bueno. Lo importante de esto que estos gremios, entonces estos son los que ya estamos hablando de los artesanos, de los oficiales compañeros y de los oficiales, ¿sí? Tenían una estructura jerárquica, por sus características, tenían una estructura jerárquica, un monopolio gremial, regulación productiva y una regulación técnica de la producción. Vean qué interesante. Primero porque estaban en categorías, esa era la escala gremial, era la estructura de ellos. Estaban los maestros, oficiales y aprendices. Los aprendices se entregaban a un maestro para recibir una enseñanza en un determinado oficio por un plazo determinado, con la finalidad de pasar a la categoría compañero oficial y luego de maestro, que es la base superior de la jerarquía gremial mediante la acción de lo que se llamó obra maestra y la cancelación de los correspondientes derechos. Fíjense que en el derecho mexicano
El derecho mexicano expulsa de su ordenamiento jurídico precisamente todo lo relativo al aprendizaje, como también lo tiene nuestro código. Claro, y lo modifican. Mi pregunta, y quiero la participación de ustedes acá. ¿Se recuerdan, por ejemplo, yo les digo, mis contemporáneos, que habrán muy pocos acá, pero estamos hablando de 50 años en adelante? ¿Se recuerdan que antes realmente el aprendizaje, lo que se daba en Guatemala, ni siquiera lo que decía el código? Entre los 12 y los 15 años, nuestros papás normalmente querían que aprendiéramos un oficio. Nos llevaban a una herrería, nos llevaban a un taller mecánico, nos llevaban a una panadería, nos llevaban a diferentes clases de talleres para que nosotros aprendiéramos un oficio. Pero no, ni siquiera lo que estaba regulado en el código. Era una costumbre todavía del sistema feudal que nosotros practicamos en Guatemala. Por supuesto, una muy buena costumbre, una muy buena costumbre. Por eso el mexicano dijo, no señores, estamos hablando todavía del sistema feudal y ya no estamos, ya lo estamos hace cualquier cantidad de siglos, entonces es justo que actualicemos nuestra legislación. Entonces, si se dan cuenta, ese fue el aprendizaje que nosotros conocimos, no lo que establece nuestro código. Yo lo voy a pedir a alguien, no sé si alguien tiene por ahí a la mano su código de trabajo, que me buscara el artículo 170 y creo que el otro es el 173, por favor. Si alguien tuviera su código de trabajo. ¿170, Alec? Por favor. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Fíjate lo interesante. Si usted trabaja en recursos humanos y, por supuesto, sea una empresa que todavía maneje oficios, puede hacer uso de este tipo de contratos. Lo que pasa es que en Guatemala, como él les indicaba, el aprendizaje lo aprendimos de otra manera, pero lo que está regulado en el código es diferente. Aquí tenemos el derecho a aprender un arte, oficio o profesión, la obligación que tiene el maestro de enseñarnos, ¿sí? Ya sea directamente por medio de un tercero. Tenemos derecho a una remuneración, aunque sea menos del salario mínimo. Se debe fijar siempre el plazo fijo para que no se convierta en indeterminado. Si no, nos va a pagar siempre menos del salario mínimo. Pero vean qué importante. ¿Por qué causas, aparte de las contenidas como regla general del código, hay dos formas? Hay una forma de patrón y trabajador para dar por terminado este tipo de contratos. Primero es si el patrón no se da, que tenemos la incapacidad manifiesta para aprender el arte, el oficio, la profesión, es motivo para dar por terminado el contrato de trabajo. Pero si nosotros, los trabajadores en aprendizaje, deseamos retirarnos, no hay ninguna condición, basta que enviemos un aviso con 5 días de anticipación. Lo que yo les quiero decir es que si se dan cuenta, que si yo le preguntara a usted, no lo que dice el código, en su práctica, en su vivir diario, ¿cómo viste el aprendizaje actualmente? ¿Dónde lo ubica? ¿Qué ejemplo me podría dar usted del aprendizaje? ¿O qué es lo que usted considera que ahora en Guatemala es el aprendizaje? Yo creo que es urgente una reforma al Código de Trabajo, precisamente, no solo en este, pero específicamente que estamos hablando de este tipo de trabajo de aprendizaje. ¿Pero qué se le ocurre a usted? Licenciado, ¿los 2 meses de prueba o la inducción? No, fíjate que los 2 meses de prueba al final, casi estamos hablando del aprendizaje, ¿va? Te recuerdas también que cuando trabajas en una empresa y te hagan un ascenso, la ley dice que tenés periodo de prueba, tanto en el Estado como en la iniciativa privada. Si no damos el nivel o la categoría que se requiere, nos regresan al puesto anterior. Pero esas son las partes de aprendizaje. Y otra cosa que yo he visto, que yo creo que ustedes lo han vivido, te has dado cuenta que muchas empresas cuando vas a trabajar te hablan precisamente de la parte de la inducción, que lo vamos a mandar todavía a inducción. Lo malo es que no te la quieren pagar, y para mí es parte del salario.
O sea, ya estás iniciando una relación de trabajo. ¿Por qué? Ya estás a las órdenes de un patrono y estás yendo a una empresa donde te van a enseñar o lo que vas a hacer. Entonces eso significa que ya estás dentro de un proceso. Sin embargo, el abuso ha sido de determinadas empresas de mandarte a una inducción de 2-3 semanas o bien un mes y no pagarte absolutamente nada. Eso no lo considero yo viable, que usted debe pagar por ese proceso de inducción, que si querés es un aprendizaje. Pero si se dan cuenta, el aprendizaje del 170, pregunta, ¿han visto ustedes un tipo de contrato de esa naturaleza? No, no creo que lo han visto. O alguien que tenga alguna experiencia. No, en sus empresas nunca han visto esta parte del aprendizaje. No, licenciado. Dime. Sí, yo lo he visto en alguno que como ayudante de herrería, algunas personas no dan la talla o realmente no les gusta ese trabajo, entonces al final se les dice que no se les puede contratar, ¿verdad? Sí, fíjate que sí se pudiera dar en eso. También sabes dónde he visto yo, pero a ello creo que sí se les debe pagar. Se recuerda que hay no vamos a dar nombres a ustedes para no hacer publicidad, pero por ejemplo, hay unos restaurantes y todavía también en supermercados, en otros lugares, se han dado cuenta ustedes de que muchos de los jóvenes, ya sean mujeres o bien hombres, andan cargando una playera donde dice ¿cómo es que dice? Estoy en proceso de capacitación. O estoy en aprendizaje, también dicen eso. Algunos dicen aprendizaje, va. Fíjate que es interesante, va. Dígame. O en entrenamiento también. En entrenamiento. Yo creo que es la palabra que más usan, va. Estoy en entrenamiento. Y de hecho lo mismo le tiene consideración, va. Recuerdo que fuimos a un supermercado con mi esposa y tenía la playera, entonces el muchacho nos dijo, muy nervioso, el de la caja, nos dice, es mi primer día. Y yo le dije, todos tuvimos un primer día, ¿viste? Así es que relájate porque vas a cometer errores, pero todos tuvimos el primer día en el trabajo. ¿Se recuerdan cuando llegó usted la primera vez a su trabajo, su primer trabajo? No, hombre, yo les digo, uno lleva más nervios que deseos de trabajar, porque no sabe uno ni con qué persona se va a relacionar, nada. Pero es parte del proceso que tenemos que aprender. Solo con que tengan la playera que diga estoy en entrenamiento, ¿cómo es la palabra que me dijiste? Sí, entrenamiento. Solo con que usted le vea, usted le va a dar respeto a esa persona. No le va a exigir como le puede exigir a los demás. Fíjense que también hay unos restaurantes que no voy a dar su nombre, pero ¿quería hablar a alguien? Yo, licenciado, solo a mi criterio, la palabra entrenamiento va dirigido hacia una especie canina o algo así, no aplicable al humano, pero igual, ¿verdad? Y otra cosa que yo veo también son los practicantes cuando van a las oficinas a realizar ciertas actividades administrativas. Uh-huh. También los pasantes, perdón. Fíjate que por eso mismo... No, me parece lógica tu intervención. Yo te digo, puede ser que no sea la palabra entrenamiento. Es la que hemos visto, pero tú tienes razón, había que analizarla, si es la correcta, o utilizamos otro tipo de lenguaje. A mí también ¿saben qué lo que dice la compañera? Fíjate que, por ejemplo, los estudiantes de medicina, si alguien es médico acá en la clase o tiene familiares que son médicos, se recuerdan que ya cuando ellos están haciendo, no su EPS, no la especialidad, porque ustedes saben que ya la especialidad les pagan. Pero yo me recuerdo que una vez hace muchos años me habló alguien que era miembro de la junta directiva de los médicos y me decía, fíjate, me dijo de que a nuestros estudiantes en el EPS le dan una bolsa estudiantil. Yo le dije, fíjate que la verdad es que es un trabajo, no es una bolsa estudiantil.
porque si se dan cuenta, estos estudiantes de medicina en los hospitales ejercen ya su función, ya les delegan pacientes, ellos tienen que hacer turnos, hay jornadas de trabajo, existe todo. Entonces le dije, deberían de luchar, y efectivamente encontré que en un país de América Latina, fíjense que a los estudiantes de medicina EPS le llaman ellos los famosos contratos atípicos, y ellos decían que tienen derecho a todas sus prestaciones y deben ganar un salario digno de lo que ellos ejecutan. No sé si en Guatemala, no sé si alguien tuviera algún familiar médico o es médico que pudiera comentarlos al respecto. Dime, Walter. Licenciado, buenas noches, buenas tardes compañeros. Yo tuve la experiencia hace años, tuve la oportunidad de estudiar fisioterapia y en mi práctica en el Hospital Roosevelt fui contratado por el patronato del hospital para hacer trabajo ya formal dentro de lo que era el hospital con relación a esta área de terapia física y ocupacional. No sé si venga o sea más o menos lo que se está hablando, licenciado. Fíjate que yo creo que sí, que ahora está la licenciatura, ¿va? Y sí nos mandan a hacer práctica también hospitalaria. Lo que yo quiero decir es que el aprendizaje en Guatemala ya tiene otras modificaciones, ¿va? Ya no es realmente lo que dice el código. Por eso creo que México dijo, no señores, ya no hablemos del trabajo aprendizaje, hablemos de otro tipo de trabajo, pero este es una institución del sistema feudal que ya no, en este siglo no podemos nosotros seguir hablando de este trabajo. Ellos le expulsaron y le cambiaron de nombre, indican otras circunstancias muy especiales. Lo que yo quería llegar a la conclusión con ustedes es de que, si se dan cuenta, todo lo del aprendizaje es parte del sistema feudal. Lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos una estructura, tenemos un monopolio gremial, que ellos van a velar precisamente que nadie usurpe su mercado, que evitan la competencia, van a tener su capacidad productiva de productos de primera calidad. Eso sí, tuvieron todos esos sistemas hoy. Pero vamos a dejar todo esto acá, pero todos ustedes se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan leer. Bueno, ¿cuáles eran los fines de las corporaciones de oficio? Por favor, compañera. ¿Puede leer otra persona? Es que tengo un problema aquí en la computadora, por favor. Por favor, ¿quién manda? ¿Se puedo apoyar, licenciado? Por favor. Los fines de las corporaciones. Perseguir fines jurídicos, económicos y benéficos, entre las más importantes se pueden señalar las siguientes: el auxilio mutuo, la actividad religiosa, la vigilancia del trabajo y de la calidad de la producción, que se lograba no solo por la determinación de las condiciones en que se debía realizar la labor, sino por el cuidado que debían observar sus miembros, tanto en su vida pública como privada. La ayuda castrense. Las organizaciones fueron cuadros permanentes de la organización militar. Su sistema impositivo. Fíjate qué interesante estas corporaciones. ¿Cuáles eran sus fines? Jurídicos, económicos y benéficos. O sea, sí tenían elementos, pero por favor, no estamos hablando del derecho del trabajo. Estamos hablando de una estructura de trabajo, pero no del derecho del trabajo, porque no estamos hablando realmente que se regularan instituciones como la jornada de trabajo, como los salarios, no. Estamos viendo que eran agrupaciones de artesanos, oficiales y aprendices que tenían como fines exactamente lo que el compañero le dio. Pero veamos qué reglamentación del trabajo tenían. Esto es interesante porque aquí se hablan de las jornadas de trabajo. Inclusive hablan de que el día de descanso se debía respetar, porque lo contrario podía haber hasta una pena, una sanción si nosotros no cumplíamos. Acuérdense que la Iglesia Católica tuvo un papel determinante. Ya vamos a ver que el requisito para ser maestro debía ser uno católico. Pero vamos a esta referencia de reglamentación de trabajo de las corporaciones. Por favor, compañero. Bueno, ¿puedo leer, licenciado, ya? En lo referente a la jornada de trabajo, puede decirse que no era fija, sino variable. Los estatutos determinaban que la jornada de trabajo se iniciaba al amanecer
y terminaba cuando las campanas de las iglesias tocaban las vísperas. A veces se prolongaba hasta el oscurecer. El séptimo día o descanso dominical era guardado celosamente por los miembros de la corporación, consagrado al reposo y penado en forma severa los que infringieran tal disposición. Ay, miren qué interesante. Vean la importancia de la Iglesia Católica. Los que estuvieron con nosotros se recuerdan que hablamos un poquito de las disposiciones que emanaban de España para nuestras colonias, en el tiempo de la colonia precisamente, y ahí volvemos a encontrar las campanas de la Iglesia. Que estamos hablando del sistema feudal, la importancia de la Iglesia Católica fue determinante. Se iniciaba al amanecer y terminaba con las campanas de la iglesia, cuando tocaban las campanas de la iglesia. Que por cierto, no sé si alguien recuerda, yo creo que las tocaban 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Y por la mañana. Yo todavía crecí en un municipio donde nos despertaba, los domingos más que todo nos despertaba precisamente las campanadas de la iglesia. Esas eran famosas para nosotros y no tuve la oportunidad de ver que las tocaran por la tarde y que terminábamos la jornada o se terminaba la jornada de trabajo. Pero sí ya tocaron en la reglamentación por lo menos una jornada de un amanecer y un atardecer y el día de descanso dominical. Veamos qué dicen con el de ese día, por favor, compañero. Donde dice el séptimo día. Sí. El séptimo día o descanso dominical era guardado celosamente por los miembros de las corporaciones, consagrado al reposo y penado en forma severa los que infringieran tal disposición. Fíjate que qué importante era el descanso. Lo guardaban celosamente y era consagrado. Había que disfrutar el día de descanso dominical. Importante eso porque el día de hoy muchos de nosotros que somos trabajadores, muchas veces por las necesidades económicas que tenemos, decidimos ir a trabajar sábado y domingo. Claro, salvo por alguna circunstancia que la empresa lo requiera, en forma eventual, no que se quede permanente. Vaya, se imagina uno trabajando, y bueno, hay trabajadores que sabemos que han trabajado y no tienen ni siquiera vacaciones. Ustedes saben que físicamente tenemos todos límites. Pero vean qué importante esta reglamentación, que no era de trabajo realmente, pero sí tenían para la ejecución de sus labores, pues, este aspecto. Luego tenemos la escala gremial. Ahí estamos, por supuesto, los maestros, los oficiales y los compañeros. Pero veamos el grado de aprendiz. Aquí es donde yo les hablaba a ustedes que papá o nuestro tutor, nuestro encargado, nos iba a dejar al taller, ahí con el artesano, entre los 10 y los 12 años, y ahí teníamos que quedarnos hasta 10 años, en algunos casos, para poder aprender el oficio, el arte o la profesión. Lo importante es que solo 2 formas había de determinar este tipo de contrato. Uno es de que el plazo fijado se llegara a cabo, y 2, que si el tutor o nuestros padres querían que nosotros ya continuáramos, debía de pagar, porque lo que producía no era un despido como lo voy a retirar a mi hijo, dice que era un rescate. O sea, papá y mamá llegaban, o nuestro tutor llegaban al rescate, y por eso tenía que pagar, para que nosotros no cumpliéramos con el contrato de aprendiz. Pero vamos a lo que dice aquí este tratadista. El grado de aprendiz. El grado de aprendizaje constituía la primera etapa del artesano. En los estatutos de cada gremio se determinaba el sistema de trabajo y el número de aprendizaje que se asignaba a cada maestro. Igualmente se establecía la cantidad mínima que debía pagarse y la duración del aprendizaje, que en muchas profesiones debía durar 10 años. El aprendiz no tenía derecho dentro del gremio, pero podía adquirirlo al pasar de grado. La ejecución del trabajo se realizaba por encargo, de tal forma que se conocía a quien era vendido y el destino que llevaba.
El aprendizaje se iniciaba generalmente entre los 10 y 12 años. Los padres o tutores de los menores los llevaban a la casa del maestro para que se recibiera de la enseñanza del oficio elegido. Los deberes del aprendizaje para con el maestro radicaban en dos aspectos: la obediencia y la dedicación al oficio. Y al maestro se le imponían numerosos deberes, ya que ejercía sobre el aprendiz un patronato moral y profesional. Tenía derecho de cuidarlo, vigilarlo y de corregirlo. El aprendiz, un patrono moral y profesional, tenía derecho de cuidarlo, vigilarlo y corregirlo. El aprendizaje terminaba por la explicación del término fijado en el contrato, ya sea por el cambio de categoría profesional o por la salida del aprendizaje del gremio por incapacidad. De igual manera, de igual manera, el contrato determinaba el rescate, o sea, mediante el pago de determinada cantidad, se abreviaba la duración del mismo. Fíjense qué interesante el grado de aprendiz. Bueno, luego tenemos el del oficial. El grado oficial o compañero puede verse desde dos aspectos. Por un lado, como grado intermedio en la escala gremial existente entre el aprendiz y el maestro, y por el otro, calificativo permanente de personas que viven de tal grado sin otra aspiración. ¿Por qué? Porque lo que yo les indicaba, los maestros comenzaron a abusar del sistema corporativo al no permitir que los oficiales o los compañeros asumieran el papel de maestros. Es más, ahí cuando usted lee la historia dice que comenzaron mejor a delegarlos, a heredarlos, pero no dárselos realmente a aquel aprendiz que había aprendido el arte, el oficio, la profesión, se había constituido un oficial o compañero, pero ya para ser maestro le complicaron la vida. Es más, tenían disposiciones un poco difíciles de superar. Había que crear una obra maestra, había que comprar el título, ya sea al rey o bien al señor. Ahora estamos hablando del sistema feudal. Tenía que ser católico, tenía que tener determinada edad. Entonces eran requisitos que nunca se podían cumplir. Entonces uno se quedaba prácticamente un trabajador del taller de un artesano denominado maestro. Dice, los oficiales realizaban su oficio bajo el patrimonio de un maestro y no podían trasladarse de una corporación a otra, aún después de haber logrado la categoría oficial. Tal cualidad no le era reconocida en otra corporación. Imagínense que era uno prácticamente trabajador de ese artesano o de ese maestro. Bueno, pero vamos a ver, todos estos se lo voy a enviar yo para que usted lo lea. Vamos a ver los maestros. Para ser maestro, ¿qué requisitos se requerían? Por favor, compañera. Muy bien. Dice, para corregir, el maestro representaba la más alta jerarquía dentro de las escalas gremiales, simbolizando la unidad del artífice y del precepto. Para conseguir la cualidad de maestro debía cumplir ciertos requisitos. Número 1, probar la capacidad de compañero por jefe de la profesión u oficio. Número 2, tener que establecer y pagar los derechos muy onerosos a los que tenían la facultad de trabajar. Número 3, comprar la profesión al señor o al rey. Número 4, haber cumplido determinada edad y ser católico. Número 5, ejecutar una obra maestra. Vean qué interesante, miren qué requisitos eran difíciles de cumplir. Se dieron cuenta que había que tener determinada edad y ser católico. No era porque en ese tiempo pues no había religiones. El ser católico, ¿por qué? Porque acuérdense que ellos hacían sus propias reuniones solemnes y hacían, por cierto, también sus actividades solemnes de carácter religioso. Por eso hubieron los requisitos de ser católico. Bueno, luego venimos el tránsito de las corporaciones de oficio a sindicatos. Sabemos que estas corporaciones de oficio es la parte final del sistema feudal. Aparece la máquina, aparece la revolución industrial y definitivamente, señores, existen leyes que permiten a ese oficial, a ese aprendiz, o al compañero, como se llamara,
oficial, dicen, señores, ya no dependan de un maestro, no dependan del taller artesanal, ya aparece la fábrica, señores, vengan a trabajar acá. Aquí usted puede pactar libremente su salario con el patrón. Le dan esa libertad para que él pueda incorporarse a cualquier actividad de la revolución industrial, pero que se aleje definitivamente de las corporaciones. Las corporaciones se negaban a ser suprimidas. Para eso aparecen entidades como el udismo, donde eran gente que inclusive usaba máscara y aparecía y quemaba toda la maquinaria que iba para las fábricas. Vamos a leer por ahí que dice que inclusive tenían el apoyo de la gente, porque nunca lastimaban personas, únicamente maquinaria. ¿Sí? Vamos a ver que alguien quiere ingresar o no. No, nos están engañando. Vamos a dejarlos afuera, ¿ven? Bueno, entonces, ya aquí comenzamos a ver que desaparece el sistema de las corporaciones por causas internas y causas externas. Causas internas: el abuso y la corrupción de las ideas y de las costumbres en las categorías artesanales, enmarcadas por los innumerables obstáculos que oponían para el acceso a la categoría de maestro. Se abandona el principio de defensa común de los intereses profesionales y se crean monopolios en beneficio de determinada producción para los maestros. C. Los maestros se transforman, puesto que tienen en sus manos la dirección de la corporación. La propia descomposición interna de las corporaciones deriva en luchas entre una inmensa mayoría de individuos agrupados en una categoría que prácticamente los convierte en un ejército de desocupados, en una minoría que se escudaba en una máxima categoría en el gremio. Se ha reservado para sí sus descendientes la producción y los atributos esenciales del trabajo. Causas externas: el surgimiento de la clase de asalariados. Y eso, el aparecimiento de la fábrica, destruyó como causa externa la parte corporativa. El desarrollo del maquinismo, que influyó de manera decisiva en los métodos y producción utilizados en la elaboración de productos, y la amplitud de los mercados, la necesidad que tenían los mercados, y era imposible que los talleres estuvieran produciendo lo que necesitaban toda la población. O sea, necesitaban ellos producir más y lo hicieron a través precisamente de las fábricas. Entonces era causa externa por la que estaba desapareciendo definitivamente la parte de las corporaciones de oficio. ¿Sí? Dice, todo esto sumado a la concurrencia de carácter geográfico, como la conquista y explotación de los nuevos continentes, América y África, produjo la expansión de la fábrica en lugar del taller artesanal. Eso prácticamente fue lo que destruye esta parte, de las corporaciones de oficio. Adicionalmente aparecen dos leyes: un edicto dictada precisamente por un ministro que primero consagra al trabajador la libertad que tiene el trabajador. Usted no es propiedad de nadie, usted es libre como trabajador de contratar su trabajo, y condena toda severidad del sistema corporativo. También aparece la ley de Chapelier, que eso lo hace la Asamblea Nacional de Francia en 1791, que precisamente trata siempre el derecho que tiene el trabajador y especialmente suprimir todo tipo de corporaciones de oficio. Bien, esto es importante porque estas dos leyes son suprimidas, pero son suprimidas por otro decreto que se da, y más que todo se da en Inglaterra. Estas dos leyes pues aparecen definitivamente en Francia. Y además, cuando ustedes lean un poco de historia, se dan cuenta que pues, en la coalición de trabajadores hubo delito de coalición. No permitían que el trabajador se pudiera agrupar, reunir, unir, porque eso significaba defender intereses. Sin embargo, sabemos que todo es evolutivo, todo tiene su límite, y por supuesto, Inglaterra ya dice, señores, tenemos que reconocer esos derechos de la clase trabajadora. Pero antes de eso, pues vamos a llegar a otros métodos. Entonces, aquí terminamos nosotros la parte
del fin del sistema corporativo. Entonces ya nos aparece lo que era precisamente a nosotros, lo que era ya, siempre en esta parte de la historia vamos a encontrar nosotros que ya los movimientos, los trabajadores, cuando se abusa del trabajador, el trabajador tiene límites. Tiene límites que no es de que él se quiera levantar en contra del patrono para perjudicarlo, no tiene límites por el abuso que se da en contra de la clase trabajadora. La primer huelga que está documentada, cuando les hablo documentada porque es histórica, pero definitivamente este es de que dice que la primera huelga documentada estaban construyendo una tumba precisamente para un rey, para un faraón, pero esta tumba, quienes estaban participando precisamente en la construcción, les pagaban, el salario era alimenticio, el salario era precisamente con víveres para que ellos pudieran precisamente satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, se dieron ciertas circunstancias en cuanto a los mercaderes o determinadas regiones que no permitían que fluyeran víveres para la clase trabajadora ni para la población. Eso provocó que esos trabajadores no tuvieran alimento y tuvieron primero que exigir que por el hambre tenían que paralizar, y paralizaron labores en la construcción donde ellos prácticamente eran esclavos. Podrían haber sido, y bueno, al final son reprimidos, pero como este faraón le delega, por ejemplo, a los sacerdotes, los sacerdotes hacen paliativos llevando alimentos, pero son insuficientes. Vamos a leer algunas de las partes para que nos quede grabado este primer movimiento de la clase trabajadora que lo hizo más por hambre que por derechos de carácter, si usted quiere, económico o social. Veamos, por favor, compañero. Dice así: en el antiguo Egipto, el 14 de noviembre del año 1152 a.C., es decir, hace 3168 años, comenzó la primera huelga laboral conocida en la historia. Fue durante el reinado de Ramsés III, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes. Eran picadreros, carpinteros y dibujantes que, guiados por el escriba Patureré y dos contramaestres, reclamaron el salario alimenticio que no habían recibido durante el último mes. Sentados ante la puerta del templo clamaron: tenemos hambre y sed. Durante ese año los trabajadores del Valle de los Reyes estaban enfocados, entre otras obras, a terminar la tumba de Ramsés III. En aquella época los trabajadores que no percibían ningún tipo de salario, no obstante su esfuerzo físico era recompensado con comida para poder subsistir. Parecía algo lógico que, siendo un momento en que no se podía soñar con derechos y libertades, por lo menos necesitaban el sustento preciso para emprender las duras jornadas de trabajo. Al parecer, dice uno, eran días poco favorables para obtener provisiones necesarias para alimentar a los trabajadores del Valle de los Reyes, pues habían sido capturadas por el gobernador de Tebas. Este acontecimiento obligó a que se pudiera obtener alimentos, no se pudiera obtener alimentos. O sea, había una circunstancia por la que no llegaban los alimentos. Sin embargo, los trabajadores, dice, aquellos hombres encargados de construir esas maravillas que hoy suponen un auténtico reclamo turístico, comenzaron a impacientarse. Estaban completamente debilitados por el hambre, lo que llevó a una protesta colectiva por tal situación. Decidieron interrumpir su trabajo, dirigirse a la masa del templo, y ahí no dudaron en presentar su queja al faraón al grito: tenemos hambre. Y por supuesto, ya después van a leer ustedes cómo fue que solucionó el problema. Sin embargo, al final se dio hasta el vandalismo, Pero esta es la primera huelga que está documentada, donde el hambre de los trabajadores les permitió a ellos tomar otras decisiones. Bueno, terminamos el sistema feudal, ya nos dimos cuenta por qué desaparece, ya viene la guerra entre los artesanos o los que defendían la etapa
de la parte de las corporaciones de oficio y los que precisamente estaban creciendo a nivel de la revolución industrial. Ya esta transformación precisamente, por favor, esto que le vamos a dar lectura no es nada ideológico, está acá, siempre lo hemos dado en la clase, nada más mi intención es de que veamos cómo históricamente fue cambiando todo. Hoy por hoy, pues yo les digo, no sé por qué se sigue hablando de izquierda o de derecha, cuando la verdad de que las circunstancias en el mundo han cambiado. Yo les digo, nosotros seguimos creyendo en muchas de las cosas buenas para nuestro país, para todo el mundo. Yo considero que ahora lo que tenemos es, alguien habla de la China comunista, yo creo que es una China imperialista. Hablan de Rusia, Rusia ya no es un país socialista, es un país imperialista, y por supuesto Estados Unidos. ¿Por qué? El ejemplo más clásico que yo les pongo a ustedes es la vacuna. La vacuna de estos tres países, estas tres naciones poderosas, trataron de vendernos a nosotros y a muchos países del mundo su medicina. Y así son una serie de productos que ellos ofrecen para el mercado internacional. Entonces estamos hablando ya ni siquiera de un capitalismo como nosotros lo observamos, ni mucho menos de un socialismo. Porque mientras exista propiedad privada no podemos hablar de socialismo. Pero no quiero meterme a ese tema porque ustedes saben que la elección de presidente está un poco caliente y pues no nos toca a nosotros ni siquiera opinar de ese tema. Estamos hablando de la hermosura del derecho del trabajo. Entonces, por favor, vamos a darle lectura a esto y no es nada ideológico, sino que es algo que debemos de saber como parte de la historia hoy. Por favor, vamos a ver quién más nos puede ayudar para que la compañera descanse. Yo le puedo apoyar, licenciado. Por favor. El movimiento obrero. En los temas anteriores vimos cómo la burguesía ha conquistado el poder político y cómo ha realizado una impresionante transformación de la economía y la sociedad. Una de las consecuencias más importantes es el fin de la sociedad estamental y su situación por una sociedad de clases. La burguesía industrial tiene como lema el conseguir el mayor beneficio al menor coste. Es una exigencia de la libre competencia. Pues bien, para ampliar su competitividad y abaratar costes, explotará a los obreros que trabajan en sus fábricas, sometiéndolos a duras y largas jornadas laborales a cambio de un salario miserable. No en vano son los burgueses los que hacen las leyes. Poco a poco el proletariado, los obreros, tomarán conciencia de su explotación y comenzarán a unirse para reclamar mejoras a la burguesía. Es el origen de los sindicatos, pero dos poderosas ideologías que tendrán un gran papel en el siglo XX aparecen en estos momentos: el anarquismo y el marxismo. El primero, cargado de idealismo, pretende la destrucción del Estado, de la burguesía. El segundo, imitar a los burgueses y que los obreros consigan el poder político a través de una revolución. Bueno, si se dan cuenta, también yo lo elemental que puedo extraer de este texto es lo siguiente: que por favor, el día que usted sea empresario o si es empresario, si estamos hablando, imaginemos que estamos vendiendo, ¿qué le podría decir yo? Tazas, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, el compañero Julio César y Adrián los dos tenemos una empresa de venta de tazas. Y por supuesto, puede hacer de que los costos que signifiquen de producción sean diferentes y no nos permitan ser competitivos en el mercado. Lo que nosotros teníamos que hacer es buscar de qué manera podemos competir. Pero lo que tratan muchas empresas, no todas por supuesto, pero algunas, es exigirle al trabajador más producción o rebaja de salarios o rebaja de personal. Entonces, pero eso no es justo, que poder competir yo con el compañero Julio César, yo tenga que someter a jornadas extensas a los trabajadores y sin mejorarles su salario. Eso no se puede permitir. La conciencia que nosotros tenemos que hacer es que la competitividad se busque en la esfera del mercado, de cualquier otra circunstancia, pero no explotando al trabajador. Eso no se puede permitir.
Número 1, la nueva sociedad. Bueno, de la sociedad feudal, de la sociedad de privilegios a una sociedad clasista. Terminamos con la etapa de los privilegios que tenían los maestros en las corporaciones de oficio y aparece una sociedad clasista. Cuando ustedes ya convienen que en la sociedad comienzan a hablar, esto ya verán ustedes en otro de los cursos del primer año, aparece la burguesía y el proletariado, ya como formas del capitalismo. Claro, si usted habla actualmente, ya casi nunca hablamos de burguesía y proletariado, porque el proletariado concretamente, el sistema que se busca es el proletariado al poder, que sustituye a la burguesía. Por ejemplo, los anarquistas buscaban destruir totalmente el sistema burgués. El proletariado quiere imitar, separar a la burguesía para tomar el poder ellos. Pero hemos visto de que hoy por hoy, yo no sé, pues ustedes ven en los diferentes países que tienen algún sistema diferente al que pueda tener países como el nuestro, pero no existe realmente un proletariado, no existe un sistema donde deje de existir la propiedad privada. Yo honestamente no sé si todavía Cuba, pero hasta donde yo sé, ya Cuba tiene apertura y tiene propiedad privada. Entonces, ya los sistemas como tal, o por lo menos con su generalidad de circunstancias, ya no funcionan como tal en el mundo. El mismo sistema, todos los sistemas han sido variantes y algunos han fracasado en el mundo entero, en muchos países. Entonces ya aparece la lucha de clases. Y por supuesto, ¿por qué se da? Por el mismo problema. Vean pues, la revolución industrial significó el aumento del poder de la burguesía y la consolidación del capitalismo, que tenía como doctrina la propia el liberalismo económico y social. Como ya sabemos, esa doctrina defendía que el Estado no debía intervenir en cuestiones económicas y sociales y debía dejar que la empresa privada funcionara sin trabas y ni impedimentos. Vean qué sistema era ese, donde ni siquiera querían que participara el Estado para regular. Sin embargo, las jornadas de trabajo extensas de 12 a 14 horas, los salarios insuficientes, el trabajo de niños y de mujeres, el salario que queda inferior al de los hombres, esa discriminación salarial, precisamente eso provocó la necesidad de que la clase trabajadora se organizara. Entonces ya aparecen movimientos como el ludismo que ya vimos, que precisamente, léete esta parte del ludismo, lo que está nada más, que ya lo hemos hablado, nada más para que nos quede claro. Tal vez leámoslo acá en esta revista digital. Léete esta parte. ¿Quién nos está ayudando? ¿Cuál, licenciado? Donde dice industria textil. ¿Sí? Sí. Bueno, industria textil. El mismo arriba. Ahí está. Movimiento que surgió en Gran Bretaña a comienzos de la industrialización, formado por grupos organizados de artesanos ingleses que durante 1811 y 1812 se amotinaron y destrozaron la maquinaria de la nueva industria textil, que consideraban estaban acabando con su tradicional medio de vida. Los disturbios comenzaron en Nottingham a finales de 1811 y se extendieron rápidamente a Lancashire, Yorkshire y Derbyshire. Y bueno, no sé qué es eso, pero los ludistas actuaban de noche y ocultaban sus rostros con máscaras. Su nombre derivaba de un hipotético líder fundador del movimiento, Ned Ludd, o Ludd. No ejercía ninguna violencia contra las personas, por lo que recibieron un fuerte apoyo de la población de estas comarcas. En 1812, un grupo de ludistas fue tiroteado por orden de un empresario llamado Horfeld, quien fue asesinado más tarde como represalia.
Ante esta situación, el gobierno de Robert Hutchinson, segundo conde de Liverpool, adoptó duras medidas represivas que condujeron a un proceso masivo de la ciudad de York. En 1813, la mayoría de eruditas a los que se declararon culpables fueron deportados o condenados a la horca. En 1816 volvió a estallar una revuelta lúdica a causa de la Gran Depresión que provocó la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Los desórdenes no cesaron por completo hasta que comenzó una nueva etapa de prosperidad en la década de 1820. En España, el movimiento de destrucción de máquinas en la década tuvo cierta importancia a partir de esa fecha, especialmente en Cataluña y Alcoy, o sea, Alicante. Hasta ahí, licenciado. Si se dan cuenta, pues ese fue este movimiento, y también este movimiento precisamente da origen ya las asociaciones de trabajadores. Por supuesto, aparece el cartismo. Ya después del cartismo vienen las primeras asociaciones que fueron legalizadas, y fueron las sociedades de socorro mutuo que se dieron precisamente en Inglaterra, que dicen que es de atender situaciones de accidentes, enfermedad o muerte. No eran realmente defensoras de intereses de reivindicaciones de carácter económico y social de los trabajadores. Sin embargo, como ustedes saben, en 1824 ya aparece el primer sindicato, y ya en Inglaterra ya se da precisamente todo lo que es el sindicalismo. El cartismo, que es lo que yo les hablaba. El cartismo, ustedes saben que eran los trabajadores, precisamente a través de la Acción de Trabajadores de Londres, redactaba pues las famosas cartas del pueblo, que eran peticiones de tipo político que le hacían precisamente al Parlamento británico para buscar una democratización del Estado, buscando el sufragio universal, la protección del requisito de poseer propiedades para ser elegido diputado y el voto secreto. La supresión del requisito de poseer propiedades era precisamente este movimiento. Tardó 10 años y al final lo lograron, que hasta el día de hoy saben que el Partido Laboralista sigue funcionando en Inglaterra. El cartismo pues es lo mismo, solo que aquí lo obtuvimos de una revista digital. Ustedes lo pueden leer, que es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Luego sí aparecen ya las teorías socialistas. El socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. Estas son todas las tres son corrientes de carácter socialista, pero son totalmente diferentes. Por ejemplo, el socialismo utópico. Los seguidores de esta teoría lo que dicen es: señores, busquemos la transformación, o busquemos la transformación del Estado, pero busquémoslo de forma pacífica, con una transformación social, a través de una difusión de ideas, a través de la educación, a través del propio ejemplo. Eso deberíamos hacer nosotros precisamente, y nunca hacer uso de la violencia. Estos eran los seguidores del socialismo utópico. Y ahí están quienes eran, en el siguiente párrafo, quienes eran los que defendían estas teorías. Luego aparece el marxismo o socialismo científico. Ellos lo que estaban buscando era sustituir el poder político de los burgueses por el proletariado. Entonces lo que trataban era que fuera el trabajador quien asumiera el papel precisamente de dirigir los destinos del Estado. Como ustedes saben, fracasó en muchos países. Todo el bloque soviético, ustedes saben que se destruye. Vamos a ver dentro de las huelgas lo que sucedió, por ejemplo, en Polonia, que siendo un país comunista, la clase trabajadora se rebela y precisamente su máximo líder ahí se separan totalmente de la Unión Soviética. Ustedes saben que se destruye toda la Unión Soviética porque los sistemas no funcionaron. Los sistemas no son como los plantean ellos en sus teorías, sino que tienen otras circunstancias. Entonces, también vamos a ver de que hay sistemas que no funcionaron en el mundo. Y Marx, precisamente, la clase obrera, dice: el primer postulado de la doctrina marxista en su teoría lucha de clases, por un lado, la clase obrera, o sea, el proletariado, formada por aquellos cuya fuente de ingresos procede de su esfuerzo físico, son los trabajadores, y por otro, la clase capitalista, la burguesía,
formada por aquellos cuya principal fuente de ingreso no procede de la percepción de un salario. Ambas clases, oprimida y opresora, se encuentran en la perfecta lucha. La primera por intentar cambiar el orden socioeconómico mediante la conquista del poder y la segunda para mantener la estructura existente. Esa fue la lucha que se dio definitivamente en eso. Y el anarquismo, a ustedes, que estos eran un grupo también de socialistas que lo que creían era destruir totalmente el Estado, destruirlo totalmente, pero no buscaban un sistema como lo tenían los marxistas, era un sistema totalmente diferente. Entonces dice que dentro de sus teorías que ellos tenían, sus principios, era primero el rechazo de la propiedad privada y la defensa de la propiedad colectiva. No piensan en conquistar el poder del Estado como los marxistas, sino que desean destruirlo y creen de que debería existir precisamente la Federación de Comunas. Su objetivo principal es alcanzar la anarquía, una sociedad basada en la libertad individual, en propiedad colectiva y en la desaparición de todas las autoridades. Los métodos utilizados por los anarquistas muchas veces fueron pacíficos, pero también lo hicieron a través de actos violentos como atentados terroristas. Y, bueno, dijeron, bueno, señores, no está funcionando absolutamente nada para la clase trabajadora. Entonces surge un nuevo grupo y dice, señores, lo que debemos de crear son sindicatos católicos. Y yo creo que con eso podríamos avanzar. El temor a Dios nos va a permitir a nosotros precisamente comprender los sistemas del capitalismo y los derechos de la clase trabajadora. Estos sindicatos fueron severamente criticados por la relación que tenían precisamente los patronos, o sea, la burguesía, con la Iglesia Católica. Pero si se dieron cuenta, siempre trataron de buscar. Bueno, ya los trabajadores dicen, señores, busquemos una organización o una asociación de carácter internacional. Y por supuesto, ya aquí se dieron sindicatos y grupos de obreros de Francia, Italia, de España, Alemania, inclusive algunos que dijeran pensadores, algunos partidos que tenían que ver con la clase trabajadora, pues deciden, dicen, señores, tenemos que crear la Asociación Internacional de Trabajadores. Le llaman la Primera Internacional, 1864. Sin embargo, pues ya una de las figuras que estaba acá era precisamente Carlos Marx, pero tenía oposición dentro de la misma asociación de trabajadores, que aparentemente todos eran trabajadores. Habían criterios, habían discrepancias. Esta precisamente, cuando nace la Comuna de París, ustedes saben que la Comuna de París, lo que sucede es que los trabajadores asumen el gobierno, o sea, los obreros. En la Comuna de París, en París, es la primera experiencia donde un gobierno de obreros, un gobierno que únicamente tardó de marzo a mayo de 1871, y luego el gobierno francés definitivamente los destruyó y bueno, todo lo que sucedió con ellos. Pero lo importante es de que era la primera vez que aparentemente había un gobierno de carácter obrero en París. Esto no funcionó y ahí aparentemente fue perseguida y esto fue lo que provocó la disolución de la Primera Internacional, o sea, la Asociación Internacional de Trabajadores. Sin embargo, dice que algunos tratadistas que por lo que verdaderamente se destruyó la Primera Asociación Internacional de Trabajos, o sea, la Primera Internacional, fue por las discrepancias entre los líderes, porque habían dos pensamientos diferentes, y al final eso fue lo que permitió de que se perjudicara y se continuara con esta asociación de carácter internacional. Luego aparecen los partidos socialistas nacionales y la evolución del anarquismo. Bueno, señores, aparecen por primera vez ya los partidos que eran de trabajadores, como por ejemplo el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Obrero Español, que hasta el día de hoy saben que existe, y también se crea el Partido Obrero Francés, el Partido Socialdemócrata Holandés, el Partido Socialdemócrata Ruso y el Partido Laboralista. Todo integrado por trabajadores. Buscaban de transformar precisamente la historia o buscar sus derechos
a través de partidos políticos para precisamente luchar a favor de su clase trabajadora en cada país donde se está formando este tipo de partidos políticos. Sin embargo, pues ya el Partido Laboralista es el que impulsa el sindicalismo británico. Saben que ya aparece el primer sindicato en 1824 y esto precisamente se daba en lo que es Inglaterra. Y esta evolución del anarquismo siguió la práctica de los atentados terroristas contra las autoridades políticas. Y aquí habla que precisamente Francia, Italia, España, desde principios del siglo XX tienen una gran importancia el sindicalismo revolucionario, abanderado por anarquistas, pero se dio el problema también de que no se lograron a consolidar como tal. Continúan los trabajadores tratando de organizarse y aparece la Segunda Internacional, la reconstrucción, el renacimiento de la Asociación Internacional de Trabajo 1889 en París. Siempre fue, ellos dijeron, bueno, vamos a comenzar con dos principios básicos. Una jornada laboral para toda la clase trabajadora en el mundo de 8 horas. 2, vamos a organizar ya el 1 de mayo. Y en 1890 fue la primera manifestación de celebración o de conmemoración del 1 de mayo. Ustedes saben que el problema que se dio en Haymarket, en Chicago, donde precisamente mueren cientos, era ahí, eso es lo que se conmemora el 1 de mayo. Pero según este tratadista en la Segunda Internacional, ya lo celebró en 1890 como tal. Y se dieron siempre la crisis divisionista. Vean, seguimos hablando de esta Asociación Internacional de Trabajadores y ya nacen precisamente los socialistas revolucionarios y los reformistas. De hecho, hablan hasta de la parte que se da el colonialismo en países como el nuestro y todos los países donde ellos consideraban de que precisamente las guerras europeas y esta parte, estos países europeos que conquistaron parte de América y de África, llevaban demasiada explotación para la clase trabajadora. Entonces, sin embargo, falló también la Segunda Internacional, o sea, la reconstrucción de la Asociación Internacional de Trabajadores, y más que todo se dio precisamente porque aquí se dio el problema de que estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces los partidos socialistas, en vez de dedicarse a la parte de los sindicatos y organizarse, dijeron, no señores, estamos en la Primera Guerra Mundial y nosotros, los países socialistas, vamos a defender a nuestros países. Y por lo tanto, ese fue el motivo principal que provocó la ruptura de la Segunda Internacional. Actualmente, cuando ustedes lean parte de la historia, van a leer que nace una tercera en 1922, en 1922, en 1922, que actualmente creo que sigue existiendo, pero ya en todo el mundo existen un montón ya de entidades, de agrupaciones internacionales que agrupan a varios trabajadores de diferentes países. Por ejemplo, me gustaría que nosotros, para que estuviéramos bien claros, nuestra legislación también lo permite, pero nuestra legislación primero permite la formación de sindicatos. Luego dice que esos sindicatos pueden formar federaciones y estas federaciones pueden formar confederaciones. ¿Alguien tiene su código de trabajo? Me gustaría que era el artículo 233. Yo le... Por favor. ¿Qué código dijo? ¿Qué artículo dijo, Lick? 233. Ok. Artículo 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones... 233. ¿Sí? 233. Solo la primera parte, porque okay. Tenemos un tema específico de los sindicatos, ¿verdad? Entonces, es la primera parte, que 4 sindicatos forman una federación, 4 federaciones forman una confederación,
y el derecho que tienen precisamente de tener relación o ser parte, miembros de organizaciones internacionales de trabajadores. Ahora vamos a esto sí rápidamente, que ya vimos el edicto de Turgot, pues estos son definitivamente las leyes que abolieron, por lo menos teóricamente, porque en la práctica era la clase trabajadora la que estaba haciendo los cambios. Estos edictos, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier, pues definitivamente oprimían a la clase trabajadora. Sin embargo, si hay un decreto que le pone fin, por lo menos a la legislación que trataba de evitar la asociación de trabajadores, ya sea coaligados o de cualquier naturaleza, y es en 1884. ¿Podrían leerme esta parte que tengo que dice número 4? ¿Alguien la pudiera leer? Dime. ¿Walda, licenciado, es esa? Donde dice ley de ¿dónde está en pantalla? Walda, de 1884, abrogan la ley Chapelier de 1791 y el edicto de Turgot de 1776 y se legaliza el derecho a organizarse en asociaciones, a sindicalizarse. Miren qué interesante, ¿sí? Interesante porque le pone prácticamente fin a esa represalia. Y por último, nada más quería ver lo histórico, la mujer guatemalteca, la mujer trabajadora guatemalteca, 1925, ya la mujer guatemalteca cansada. Primero, que en la salida la registraran hombres. Segundo, la jornada de trabajo, los salarios. Entonces dijeron, ya no más. Y por primera vez en Centroamérica, la primera huelga de mujeres trabajadoras en un beneficio de café. Y esto, lo importante es que el Imparcial por años fue un periódico importante en Guatemala, ya desapareció. Pero vean lo que dice en primera plana, se declara ayer la primera huelga femenina de un beneficio de café. Y ahí encontramos a nuestras guerreras guatemaltecas defendiendo sus derechos como trabajadoras. Miren qué importante, histórica esa foto. De veras, yo les digo que qué valioso es cuando exigimos ese derecho y derechos que ellos tenían mucha razón. Veamos por qué se dio esto. Por favor, ¿quién me lee la parte donde dice el 25 de noviembre? El 25 de noviembre de 1925, trabajadoras de beneficio de café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garlach, iniciaron la que se considera primera huelga obrera de mujeres de Centroamérica. El comité de huelga fue encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán. Entre sus solicitudes estaban reducción de jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueran hombres quienes las registraran al salir del trabajo, supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedades y no ser despedidas por agrupar la huelga. Bueno, se dan cuenta que ese es lo más valioso, lo que ellos trataron de defender y hacer. Es histórico. Con esto pues prácticamente terminamos esa primera parte. El día viernes pues vamos a trabajar un poco menos. Quiero que comencemos a ver un poquito lo que es el Ministerio de Trabajo, sus entidades, y vamos a hacer una referencia a las 4 huelgas que transformaron y cambiaron el mundo. Yo creo que aquí no va a haber mayor pregunta porque estamos precisamente todavía en la etapa histórica, ¿verdad? En la etapa histórica. Y eso pues todavía nos falta conocer muchos aspectos que son valiosos en la historia. Guatemala no fue la excepción de todos estos movimientos que hemos hablado. Vivimos nosotros, cuando ustedes lean María López Larrabe, se van a dar cuenta que vivimos nosotros muchas de estas etapas que aquí hoy observamos. Nos van a dar cuenta que
muchas de las cosas casi coinciden, tal vez no tenemos las fechas exactas en alguna historia de Guatemala, pero sí lo más valioso es de que se permitió ese desarrollo, esa huelga de mujeres que fue tan valiosa, ¿no? Que cambió la historia totalmente en Guatemala y en todo Centroamérica. ¿Alguna duda al respecto? La asistencia creo que ya la pasamos, ¿verdad? Sí, licenciado, ya se pasó. Vale. Entonces, si no hay preguntas, pues nos vemos, si Dios quiere, el día viernes. Ya vamos a comenzar a ver, porque estamos anhelando comenzar a ver lo que son los sindicatos y todo lo demás, de acuerdo al Código de Trabajo y de acuerdo a nuestra legislación, ¿no? Lo vamos a comenzar a ver. Entonces, licenciado, disculpe. dime. Tengo una pregunta, pero respecto al tema todo claro, es únicamente en el tema de las retrasadas. El día sábado son con usted. Entonces, fíjese que yo necesito hacerme la retrasada de laboral únicamente. Mira, pero si tú estuviste con nosotros, es de lo que evaluamos el examen final, los mismos puntos que vimos al final. Lo único es que yo estuve con el licenciado Rolando Echeverría. Entonces, tal vez te voy a pedir que tal vez alguna compañera te apoye ahí o alguien que te apoye que estuvo conmigo para que te pueda pasar el temario de los puntos que yo examino únicamente lo que vimos del segundo parcial al final. No te ofrezco porque no me da tiempo, porque hoy me notificaron y yo mañana estoy elaborando el examen. Ah, está bien, licenciado. El Entonces, único, tal vez alguno de los compañeros te puede apoyar. ¿Qué fue lo que examinamos? Ahí está. Feliz noche, Lick. La única duda era por lo de la zona mínima que se quedó, que me dijeron que licenciado. Decirle a usted o preguntarle, ¿verdad? Para que usted supiera el punteo que había obtenido yo. Sí, fíjate que ahí yo con mis alumnos eso es bien claro, hombre, de que, por eso te digo, la asistencia para mí es sumamente valiosa, porque quienes examinaron conmigo, yo te voy a ser honesto, yo tengo únicamente de las clases, las 4 clases que doy, tengo únicamente 14 alumnos que son los que deberían de examinarse conmigo. Yo lo que quiero es de que si te examinas, pues definitivamente no me da tiempo a mí, si no yo te apoyaría, pero de repente ahí está Walter y otros compañeros que te pueden apoyar. Muchas gracias, licenciado. Pues, un abrazo.